María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Querida familia de Radio María, muchas gracias por la oportunidad que nos permiten de compartir día tras día la programación que nos acompaña, nos motiva y nos anima, en especial en estos 25 años de evangelización de Radio María. Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos y compartimos testimonios de conversión. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Tulcán el hermano Pablo Chapi y nos va a conversar sobre cómo Dios obró en su vida para tener una nueva oportunidad en las actividades que le toca realizar. Hermano Pablo, muchas gracias, bienvenido. Muy buenas tardes a toda la hermandad de Radio María, a ustedes quienes están al frente de este bonito programa. Un abrazo fraterno, que Dios me los bendiga. Para mí es un gusto dirigirme a todos ustedes con la finalidad de entregarles una partecita dentro de mi corazón, dentro de mi vida, de lo que ha pasado dentro de mi vida, cómo ha obrado Dios y sobre todo cómo ha sabido Él restaurar mi vida y restaurar todas las acciones que en un momento determinado las realicé. Quiero agradecer infinitamente a Dios por esta oportunidad y sobre todo a quienes nos están mirando y nos están escuchando a través de Radio María. Un abrazo fraterno y muchas bendiciones. Comencemos por algo importante, amigo Pablito. No le noto el acento de tulcaneño. ¿De dónde es usted? Yo soy tulcaneño. Sin embargo, he tenido la oportunidad y la bendición de Dios de estar en muchos lugares del Ecuador. He tenido un largo recorrido en todo lo que tiene mi vida, pero sí, soy tulcaneño, nací en Tulcán, vivo en Tulcán, no me he desapegado, solamente unos días que hemos pasado y hemos compartido en diferentes partes del Ecuador, pero soy de Tulcán y vivo en Tulcán. Nací en Tulcán, mi estimado. Muchas gracias. Comencemos con su testimonio. Cuéntenos quién era Pablo Chapi antes de conocer al Señor, a qué se dedicaba, a qué hacía. Bueno, a toda la audiencia de Radio María, indicarles que a la edad de 15 años, un joven que despierta la vida necesita de muchas cosas, de muchas acciones, incluso un apego familiar, un apego incluso de padre que lo pueda guiar, que lo pueda de pronto orientar. Sin embargo, este joven es reclutado por grupos de extrema izquierda, ¿verdad? Donde el tema político no solamente se habla de un tema de liberación, sino también de un tema muy trascendental que tiene que ver con armas, con fuerza, y me fui enrolando por esa situación. A los 17 años yo llego a ser una de las cabezas en el Ecuador de un grupo de extrema izquierda en el Ecuador, y paso mi vida en formación política, en formación doctrinal, y también paso mi vida en formación militar. Pues mi vida es un tema de tipo político-militar, y paradójicamente en la vida yo tengo raíces cristianas, católicas. Mi madre y mi padre, mis abuelitos son de raíces católicos. Al punto, por ejemplo, de que mi abuelita, de que en paz descanse, mi abuelito, solían llevarnos a un lugar en el vecino país de Colombia, que es una jurisdicción que se llama Iles, donde está asentada una virgencita, y a pretexto de eso toda la familia se unía y hacíamos una peregrinación hasta ese punto.
no es sino hasta los 17 años o mis 15 años yo me desapego del tema familiar y comienzo a incursionar en otro tipo de cosas. Me logro enrolar en este tipo de acciones. Estuve enrolado al punto de ser una persona protagonista acá en la ciudad de Tulcán, protagonista en el tema de alzamientos, de lucha armada, de lucha popular, caídas de gobiernos por ese lado. Y claro, obviamente mi vida fue enfocada a esa situación. Obviamente también dentro de esta situación la una cosa lleva a la otra. Comienzo a tener, mi vida también ha sido llena de muchas facetas. Mi otra vida, por ejemplo, es ser músico. Yo soy músico de profesión y obviamente me subía, por ejemplo, a los escenarios a cantar Comandante Che Guevara. En ese tiempo cantaba esas canciones un poco metido a la doctrina, un poco ya adoctrinado, un poco ya equivocadamente, haciendo cosas y tareas de ese tipo de línea. Tuve que, en ese momento, estudiar la Biblia católica, no para poder difundir la palabra de Dios, sino para poder refutar, porque así es esta situación, para poder ver el lado contrario de cómo nosotros podemos salirles al camino a los, entre comillas, católicos y cristianos, porque hay que tomar en cuenta que esto es una lucha de poder, esto es una lucha de fuerza, una lucha de posiciones, etcétera. Entonces, lo que necesitamos tener en la cabeza en ese lugar es tener bien claro dónde están los poderes, quiénes son los que nos están dirigiendo, cómo es lo que nos están en cierta manera manipulando. Pablo Chapí, a la par de eso, como músico, como político, como una persona ya renegada dentro del tema social, comienzo a inmiscuir otro tipo de cosas, que es el tema del alcohol. Yo a mis 15, 17 años tomaba bastante. Es decir, ya me convertí en una persona, un alcohólico social, donde ya había reuniones prácticamente, el joven Pablo estaba ahí. El joven Pablo era el alma de la fiesta, el joven Pablo era el que lo invitaban a cantar y obviamente no salía sino hasta el otro día después de haber dejado barriendo el local. Entonces era una persona que tenía una reputación, se puede decir. Claro, tráigale al joven Pablo para que cante sus canciones y paguémosle una botella, unas 2 botellas. Esa era la situación. Mas, sin embargo, por el lado político, yo comienzo a inmiscuir y llego a un lugar que prácticamente muy pocos llegan, porque esto es una vida de ascensos, ¿no? Usted va haciendo la tarea y como conforme la va haciendo, lo van premiando y va surgiendo y va teniendo lugares de privilegio. Llegué a ser guardaespaldas de uno de los políticos, un político reconocido en el Ecuador. También tuve esa línea de adoctrinamiento, es decir, mi vida estaba como un poco equivocada, dedicada a ese tipo de cosas. Política, alcohol, ¿no? Y obviamente nunca paraba en mi familia, no tenía tiempo poco para darle espacio a mi familia. Es decir, pasaba viajando, pasaba en campamentos, pasaba en cursos, pasaba en congresos, pasaba en ponencias, pasaba en discusiones políticas, en tantas cosas, pero nunca tuve la oportunidad de tener un espacio de tiempo para mi familia, a pesar que yo tenía ya formado, a mis 19 años formo mi hogar, ¿no? Y obviamente ahí ya me faltaba espacio ya para mi familia, no tenía nunca espacio. Tanto es así que, bueno, yo pasaba la mayoría de tiempo en Quito, pasaba la mayoría de tiempo en Guayaquil, en Riobamba, estuve en Cuenca, por eso es que me conozco una buena parte del Ecuador. Pero obviamente en ese momento yo era joven, es decir, tenía una idea de querer ser protagonista, de querer ser un líder. Me estaba formando como un líder, sin saber incluso que la esencia de líder yo la tenía como esencia, incluso como una especie de legado, porque mi padre ha sido una persona
líder también, y así algunos familiares dentro de la vida familiar, obviamente líderes, ¿no? Entonces yo tenía esa necesidad de ser un líder, de estar al frente, de querer coger la batuta y seguir enrolado en esta situación. Cuando ya era de dar un paso muy significativo dentro de mi vida, para ya poder hacer ya un paso determinante incluso, ya coger las armas e irme a la montaña, porque en el Ecuador en ese tiempo había incipiencias de hacer ese tipo de trabajo y había las condiciones, etcétera, la pobreza en el Ecuador, eran los pretextos, eran las situaciones, y se pudo realizar algunas situaciones a nivel de todo el Ecuador, grupos que ya podían responder por sí mismos para hacer esta situación, a nivel político y a nivel militar. Entonces, acá, por ejemplo, en mi ciudad, en Tulcán, donde yo resido, habían muchas efervescencias juveniles. Nosotros manejábamos el tema juvenil, el tema estudiantil, el tema universitario, el tema barrial, manipulábamos por ese lado y obviamente teníamos una coraza, por decir, que nos cubrían y podíamos hacer ese tipo de actividades en cierta parte lícitas y en otras partes ilícitas, que la mayoría de estas cosas obviamente eran al margen de la ley. Seguimos trabajando, yo tenía una doble vida porque así se trabajaba, tenía un trabajo por un lado, pero también hacía el otro trabajo clandestino por otro lado. Pero cuando yo iba a las reuniones, sí, obviamente yo tenía y ponía un criterio, sí, tenía un criterio de formación, etcétera, pero sí me faltaba, o sea, tenía un vacío, no me sentía bien. No es sino hasta hace unos 18 años atrás, ¿no? Donde ya las cosas comenzaron ya a ponerse muy beligerantes y era determinante el hecho de que yo tenía que ya estar en otro lugar. Entonces ahí había una situación que nos pagaron a nosotros para hacer una campaña política de un X candidato. Y ahí es donde comienza la historia de transformación de Pablo. Porque si aparentemente yo tenía razón o lo que yo decía era ley, y no había poder humano que me podía hacer razonar de pronto de que Pablo, estás mal. Mi esposa, Pablo, estás mal. Mi madre, Pablo, estás mal. Mi padre, Pablo, estás mal. Todo el mundo me decía, estás mal. Pero yo decía, no, lo que yo estoy haciendo está bien. Entonces nunca ganaban razón ellos porque yo tenía otro tipo de mentalidad y otro tipo de cosas. Hermano Pablo, antes de ir con... 18 años. ¿Perdón? Antes de ir con aquello que ya comenzó a cambiar su vida, quisiera recalcar dos cosas importantes. Primero, estar en una posición en la que usted ha estado, son pocas las personas que pueden llegar hasta ahí. Y más que nada, darse cuenta de cuáles son las influencias hacia donde usted les lleva, ¿no? Ha sido muy importante el llegar a ser un guardaespaldas, que no lo es cualquier persona de alguien confiable. Y segundo punto es que usted miraba de reojo, supongo, a lo que hacían los católicos justamente para refutar eso. ¿Cómo miraba, además de observar la Biblia, cómo miraba usted a las personas como católicos en lo que hacían y qué consecuencias tenía ya ahí en su relación con la familia, principalmente, como ya nos decía, que estaba casado con su esposa? Claro, obviamente había una situación un poco de presión, ¿no? Porque por eso digo que no me sentía, en algunos momentos no me sentía bien, por el hecho de que obviamente yo tenía, como digo, las raíces católicas, pero ya mi formación doctrinaria me hacía pensar de otra manera, y obviamente los miraba de reojo, y miraba que incluso la gente, para mí, por ejemplo, la gente que iba a la iglesia era unas personas sumisas que no podían de pronto levantar su voz, de pronto que hacían lo que ellos les decían, o que de pronto eran unas personas que solamente se dedicaban a rezar, o cosas parecidas, ¿no? Pero obviamente, por ejemplo, pensar, por ejemplo, en mi madre que siempre oraba por mí y rezaba, y mi esposa rezaba también, porque
La primera condición para que yo me salga a vivir con mi esposa era que me case. Y no solamente era casarme por el civil, sino por la iglesia. Y esa situación fue determinante porque yo lo hice incluso sin sentido. De pronto un matrimonio como para poder que se mire la formalidad, más no lo interior que implica un sacramento, ¿no? Lo que es el matrimonio, lo que es, por ejemplo, la bendición de Dios. Nunca lo miré desde esa manera, desde ese ámbito, pero sabía que, luego me doy cuenta, de que todo lo que yo hacía tenía un lado negativo, pero también tenía una bendición de Dios. Siempre Dios es detrás de todo. Ujú. Muchas gracias. ¿Qué tal si ahora sí nos comparte, como estaba en su relato, qué es lo que ya fue lo que determinó el cambio de su vida de Pablo? Sabemos que estaba por un extremo caminando, que estaba la presencia de Dios, que estaba dentro de toda esa influencia, pero ¿qué fue lo que ya definitivamente le hizo conocer de que no estaba en el camino correcto y que Dios le estaba llamando a este otro camino? Cuando uno se desaparte de los caminos de Dios, suceden cosas como cuando hay el pasaje en la Biblia que le dice Jesús, ¿por qué este ciego no puede mirar? ¿Acaso él ha pecado? Y Jesús le dice, no, él no ha pecado, ni siquiera han pecado sus padres. Lo que pasa es que él tuvo que nacer así para que en él se obre la palabra de Dios y se obren las cosas que hace Dios. Algo parecido lo que le pasó al Saulo de Tarso. Y a propósito, yo me llamo Pablo de Tarso, y me doy mucha relación con esa historia del Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso perseguía a los cristianos y los mataba. Algo parecido reflejaba mi vida, hasta que Jesús lo deja ciego y le dice, tienes que ir a una parte, ¿verdad? Y ahí en esa parte hay una piscina de agua, te vas a bañar los ojos y te vas a restaurar tu vida, pero anda, dice, coge tus cosas, dale gracias a Dios, vuelve a mirar, pero síguele a Dios. Hubo un momento determinado en que nosotros fuimos a un lugar muy lejano en el Carchi. Íbamos 4 personas y ahí estaba mi hermano, estaba un tío mío y estaban otras 2 personas, 5. Y como ya íbamos a terminar este trabajo, era de pintar unos murales, estábamos más o menos a 2 horas y media de Tulcán, pero era un lugar donde no había ni luz, no había nada. Nos comenzamos a festejar ya supuestamente entre comillas y comenzamos a libar, a tomar alcohol, pero en ese lugar no hay licor de cualquiera, es un licor que es artesanal, que lo embrutece más a la persona. En ese momento eran las 2 de la mañana, nos bajamos a hacer el último mural y como todo borracho es necio, le digo al señor del carro, porque yo estaba aprendiendo a manejar ese carro, pero tampoco cuando uno está en sus 5 sentidos está bien, pero cuando está poseído por el alcohol no tiene coherencia. Sin embargo, lo prendo ese carro y sucede que el momento en que lo prendo yo pongo mal la marcha y doy como un retroceder muy brusco. Y en la parte de atrás ha estado mi hermano. Y mi hermano queda debajo de las llantas. Todo el mundo grita, todo el mundo chilla, todo el mundo gritaba. Y yo voy donde mi hermano, lo cojo de la cabeza y me dice, Pablo me dice, me voy a morir. Me voy a morir. Solamente lo único que quiero es que le cuides a mi madre. Le digo, no te preocupes, ñaño. Le digo, vamos a salir de esta. Él tenía un corte en la cara y tenía un golpe en la cara porque el impacto fue de atrás. Jamás lo hice con intención porque, claro, obviamente, si lo hubiera visto, si el accidente hubiera sido de frente, hubiera dicho, sí tengo culpa, pero nunca lo vi. Él estuvo atrás. Pero claro, toda mi culpa recae por el hecho de haber hecho toda esa acción. Pero lo que recuerdo y comienza a marcar mi vida es de que él me abre la mano
me abre la mano y me dice, Pablo, entrégale esto a mi madre. Y me abre la mano y me muestra un crucifijo. Y ese crucifijo es el crucifijo que lo entregan en un retiro del movimiento Juan 23. Yo siempre renegué del movimiento Juan 23. De hecho, en algún momento cuando ellos pasan, en algún momento de mi vida, antes de que suceda eso, cuando pasan por mi taller, yo les pongo música protesta en alto volumen a ellos, a un ejército de hermanos que iban orando por la conversión de otros hermanos, y la pusieron la cruz al frente de mi taller. Pero yo no sabía el daño que estaba haciéndome y el daño que les estaba haciendo a sus hermanos. Y ni siquiera supe también que iba a llegar a mis manos el crucifijo que aguantó todo el peso del caso. Mi hermano se puso mal, súper mal. Tuvimos que trasladarle a Ibarra urgentemente. Ese carro salía y yo digo, ¿cómo voy a llegar sabiendo que a decirle a mi madre, mamá, yo le maté a mi hermano? ¿Cómo voy a llegar ante mi padre a decirle, papá, yo le maté a mi hermano en estas circunstancias? No me hubiera perdonado ni tampoco me hubieran perdonado. Sin embargo, yo me salto del carro y hago otro problema. Es decir, me salto del carro, el carro andando, y me golpeo la cabeza y quedo inconsciente cerca de 1 hora y media. No supe más de mi hermano, sino hasta cuando ya me pude contactar, me levantó una moto, me llevó al lugar donde había sido el accidente. Yo pedía que me lleven allá porque yo lo que quería saber, quería despertarme o quería salir de esa situación pensando que todo era un sueño. Pero no era un sueño, era una realidad. Yo estaba empapado las manos de sangre, mi vestimenta estaba toda de sangre y no podía eludir esa responsabilidad. Pasaron, creo que unos 40 minutos y me fueron a traer. En mi casa todo el mundo estaba desesperado, lo que yo había causado. Desesperación, llanto, angustia. Mi madre estaba destrozada, mi padre también, mi familia, mi esposa destrozados, todo el mundo destrozado. Porque era mi hermano menor. Le llevaron a Ibarra, en Ibarra no se hicieron cargo porque tiene la fractura en la cervical, ¿no? La segunda vértebra cervical. Prácticamente quedó sin movilidad en el cuello y había una posibilidad de que él quede parapléjico. Entonces tuvieron que intervenirlo. Yo me trajeron a Tuncán, tuve que subir nuevamente a Quito a mirar y a responsabilizarme de lo que podía haber pasado. Lo primero que hago es que me hagan verlo a mi hermano. Mi hermano ya se le hinchó la cabeza, lo raparon porque tenía que ser un procedimiento y lo primero que le cojo la mano y le digo, hermano, no me va a alcanzar la vida para pedirte perdón, pero lo único que quiero es que te recuperes. No era mi voluntad, la voluntad de él, era la voluntad de Dios, pero todavía no sabía yo eso. Entró un médico cubano y dijo, bueno, hay 2 cosas, hay que operarlo de urgencia, eso es delicado, y 2 cosas, la una es de que él quede parapléjico para toda su vida, no pueda tener movilidad, y la otra es de que no salga del quirófano. Eso va a pasar con su hermano, es una realidad. Entonces, el momento en que lo meten a operarle, porque es una operación que duró desde las 8 de la mañana y termina cerca de las 10, entonces era angustiante esta situación, porque todos estábamos pendientes de eso. Ese es el momento donde me quebranto. Ese es el momento de mi despegue de la situación ficticia donde la que yo vivía y la realidad donde estaba Dios. Me voy a un lado del Hospital Eugenio Espejo y con lágrimas en los ojos me arrodillo y le pido a Dios y le digo, Señor, si tú existes, muéstrate. Ayúdame con mi hermano. Danos una segunda oportunidad. Señor, pero si tú me ayudas con esto, de seguro que yo dejo el alcohol. Y era como que algo me refregaba acá adentro en
en las entrañas y me replicaba y me decía, ¿yo qué? ¿Yo qué con tu trago? Yo te presentaría ese trago. Yo te presentaría ese alcohol. Si tú lo vas a dejar, tienes que dejarlo por tu cuenta propia. No me pongas en esas condiciones. Y vuelvo a recalcar, le digo, Señor, yo sé que he estado en malos caminos y la gente que me invitó a hacer tantas cosas, tal vez es la equivocada. Voy a dejar todos sus amigos. ¿Y yo qué con tus amigos? Me replicaba aquí en la cabeza, ¿yo qué con? Yo te presentaría a esos amigos. Y hay una parte donde yo le digo, Señor, si tú me ayudas con mi hermano, todo lo que yo he aprendido en negativo, lo voy a poner a tu servicio y dame la oportunidad de ser líder en tu vía, no en la vía que yo quería. Mi hermano pasa cerca de 2 años en Quito, en intervenciones, en terapias. Nosotros ir y venir, nosotros somos de escasos recursos, pero tuvimos que hacer una serie de cosas para poder solventar todo lo que ocupó ese tiempo de angustia. Mi hermano no quedó bien, pero Dios cumplió su parte. Dentro de que le dieron la alta y lo enviamos a una clínica para que lo estén chequeando, ahí es donde mi hermano me dice, Pablo, ya pasó las cosas. Mi hermano estaba en un estado vegetativo, obviamente tenía que tener una recuperación, y ahí me dice, yo quiero ser tu padrino, ándate a un retiro. Y de allá me envían a un retiro. Acá en Tulcán no sé cómo hicieron, cuál fue la situación, pero todo se dio. Y yo me vine de Quito y me acuerdo un viernes. Llegué a mi casa, almorcé y me dijeron, Pablo, la ficha suya está lista para irse a un retiro. Usted va a hacer un retiro espiritual en la ciudad de Ipiales, en Colombia. Yo no sabía lo que era un retiro, pero sí sabía que iba a encontrar paz y que iba a encontrar un contacto directo con Dios. Lo único que quería es conversar con Dios. Y era tanta mi desesperación que incluso hay una vía que conduce a Rumichaca, que es el puente limítrofe, y de ahí sube a Ipiales. Pero había un trancón, iba mi familia, mi esposa, mi hija, iban, no sé, madre, íbamos en una camioneta, y la camioneta se estanca, como a 15 minutos o a 10 minutos de lo que estábamos estancados. Y yo les dije, no, yo no alcanzo a llegar, me voy a atrasar tal vez. Yo cogí mi maleta y corría desesperado y corría desesperado. Era una angustia de conocerle a Dios. Y crucé ese puente y cogimos otro carro y llegamos y ya me habían llamado. Ya me habían llamado. Pero cuando yo llego a ese lugar me dicen, hermano Pablo, tu lugar te está esperando. Aquí está tu silla, aquí está tu mesa y aquí está tu retiro. Bendito sea Dios. Pablito, quisiéramos que dejemos hasta ahí la historia, porque es muy importante que la gente por sí misma vaya y descubra lo que hay en un retiro, lo que pueden encontrar, porque podríamos darle algún detalle de eso, pero quedémonos con esto, lo que ha sido Pablo, lo que justamente queremos que descubra en ese retiro al Señor. Y quisiéramos ya por el poco tiempo que nos queda, Pablito, demos 2 recomendaciones importantes. Uno, a las personas que están sumergidas en el alcohol, ¿qué podríamos recomendarle como para que ellos se sientan que tienen otra oportunidad, que hay alguien rezando por ellos y que tienen una nueva oportunidad de vida? Y segunda recomendación, ¿qué le diría a las personas que rezan por la conversión de sus seres queridos? Y con eso terminamos. Estamos con Pablo Chapi. Recuerden que pueden vernos también por la página del Facebook de Radio María y también ahí pueden escribir sus intenciones y sus reportes de donde nos escuchan en este comentario. Pablito, las últimas palabras para terminar. Dios le pague. Solamente finalizamos con un poquito. Luego de que vengo de mi retiro, el Señor me convierte en un líder de la música, grabo un disco, luego me pone en la directiva del movimiento, fui presidente del movimiento Juan 23 a nivel diocesano, estuve enrolado ya nuevamente ya en temas nacionales, ya en las directivas nacionales. Comienzo a hacer una vida
de católico, doy misiones, soy misionero en algunos centros de recuperación para alcohólicos en Ipiales, aquí en Tulcán doy charlas a jóvenes. Lo único que les digo, hermanos que están sufriendo en el alcohol es algo dañino, nocivo y fatal. Destruye vidas, destruye familias, destruye hogares. Yo tengo la dicha de que Dios me dio, me recuperó, me abrazó, bajó al lugar de donde yo estuve, se ensució sus pies de lodo donde yo estaba y me recuperó. Me dijo: Pablo, no te quiero allá. Hermanos, todos tenemos una segunda oportunidad si nosotros le pedimos de corazón al Señor que queremos apegarnos a la mano de Él. Y a todas las personas que oran por las personas que están inmiscuidas en drogas, en alcohol, benditos sean ustedes. Benditos sean ustedes porque ustedes son la fuerza y el motor que de pronto son los que persuaden el corazón de Dios para poder derramar su gracia en las personas que tienen este problema. Síganlo haciendo, ustedes son benditos. Yo le doy gracias, por ejemplo, a mi familia, a mi esposa, a mi madre, que estuvieron pendientes siempre en la oración. Hoy mismo, ahorita en este momento estamos pasando por una dificultad. Mi padre acaba de salir de UCI, mi padre también tuvo problemas con el alcohol. Yo no le voy a juzgar, más bien estoy al lado de él. Y le pido a Dios para que le dé una segunda oportunidad. Y a todos los que oran, a todos los de Radio María, a todos los que están en este programa, un abrazo fraterno, que Dios diga, decirles que Dios es algo sublime que obra en la vida en la medida de que uno abra su corazón, de que abra su mente, de que se deje ayudar por Dios, de que si alguien llega y les dice basta, hasta ahí, sepan y entiendan que todos tenemos una segunda oportunidad. Saludos cordiales a todos, un abrazo fraterno, Radio María, Dios les pague y que el Señor los bendiga. Bendiciones cordiales también para ustedes, para el Movimiento Juan 23, que nos escuchan en cada rincón del país. Hemos compartido estos minutos con Pablo Chapi y estamos unidos en oración y en la misión del Señor. Mil gracias y bendiciones. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.